Bueno, a ver, un poco, en realidad una reflexión, más que es una reflexión y una pregunta al mismo tiempo relacionado con esto que estamos charlando, que creo que tiene que ver con los paradigmas, ¿no? Los paradigmas que tenemos todos, que creo que estamos en un momento clave, ¿no? El paradigma económico, del poder, de la religión, del conocimiento. Eh, y, y me gusta mucho, Fred, cómo encarás esta parte de la cuarta y la quinta perspectiva, ¿no? De qué manera que sería como ponerse como un testigo y observar un poco lo que está sucediendo sin identificarse tanto con el yo. Y bueno, la pregunta un poco viene por ese lado, ¿no? Digamos, ¿qué técnicas o qué proceso utilizás para poder estar en esta cuarta y quinta perspectiva y al mismo tiempo tener esa bondad con uno mismo para no quedar tan como testigo, ¿no? Porque un poco lo que me viene pasando a mí es esta sensación de que me estoy dejando a un lado por estar mucho en esta cuarta y quinta perspectiva, donde me cuesta estar al mismo tiempo conectado con mis propias necesidades, quizá del ego, ¿no? Que a veces son necesarias. Entonces, bueno, un poco la pregunta viene por ahí, digamos, si Dame un tenés alguna ejemplo. técnica o un proceso. Dame un ejemplo. ¿Cuál es la necesidad de la que te estás desocupando? Simplemente para tener una Sí. referencia. Eh, y por ejemplo, una necesidad del ego o necesidad propia del yo de decir, disfrutar más tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza, solo, como si fuese un proceso de necesidad de aislarme, y al Ujú. mismo tiempo estar conectado con los demás. Entonces es como que me está costando un poco quizá eh, optimizar un poco estas dos partes, ¿no? De estar en primera perspectiva y al mismo tiempo estar en una perspectiva 5, digamos. Es que, bueno, no veo muy bien por qué. Te explico cómo puede haber alguna diferencia conceptual de cómo lo interpretas tú y yo. Entonces te explico cómo lo interpreto y me dices dónde ves el corte, porque yo no veo un corte. Desde la primera perspectiva, tú sientes el deseo conflictivo de estar con otra gente y de estar solo. Son dos deseos que parecen exclusivos. En realidad son complementarios, pero parecen exclusivos y tienes que decidir, bueno, ¿qué voy a hacer? En la cuarta perspectiva, lo que haces es separarte y mirarlo a Santi desde afuera, diciendo, ah, qué interesante. Por un lado quiere estar con gente y por otro lado también necesita un tiempo de soledad. ¿Qué sería lo mejor? Bueno, desde la cuarta perspectiva no tiene idea de lo mejor, es como, así es un testigo. Y es un testigo que mira a tu persona como un objeto más. Esto tiene una base súper espiritual. Si quieres te puedo decir cómo hago para entrenarme en eso, más bien una práctica meditativa de generar esta conciencia testigo, pero, o recostarse en la conciencia testigo, no la generas. Pero aún en términos más prácticos, tú solamente puedes operar sobre objetos como sujeto. No puedes operar sobre el sujeto. Como tú ves cualquier cosa menos tus ojos. Puedes morder cualquier cosa menos tus dientes. Entonces tiene una relación sujeto-objeto para operar. Si tú te crees el que necesita estar con otros o el que necesita estar solos, son parte de tu sujeto, es parte de tu identidad. Cuando tú entras en el testigo, tú miras a eso como un objeto y puedes decidir cuánto tiempo le conviene a Santi. Lo que pasa es que como testigo no tienes ni... Lo que pase es lo que pasa. Como, bueno, interesting. Ahora, la quinta perspectiva sí tiene un impulso amoroso. Y desde la quinta, supongamos, el cuarto lo que hace es te saca y te permite ver las dos necesidades de Santiago. Vamos a hablar como, tú no eres Santiago. Claro. Ahora, después voy a volver a eso.
pero por ahora asumamos que tú no eres Santiago. Santiago es tu primera perspectiva. Pero desde tu cuarta perspectiva, como si fueras un actor, Santiago es un personaje de una obra de teatro. Lo estás mirando. Dices, ah, qué interesante. Santiago necesita tiempo con los demás y necesita tiempo solo en la naturaleza. Así es, como si estuvieras leyendo el libreto de la obra de teatro. De la quinta perspectiva, eres como el director, amoroso. ¿Qué es lo mejor que podría escribir? ¿Cómo dirijo la obra de teatro para que el personaje de Santiago llegue a su máxima expresión? Y ahí tomo una decisión, no sé cuál es. Sería lo mismo con Melissa, ¿no? Melissa dice, por un lado, el personaje de Melissa quiere estar con sus hijos y los extraña cuando va a trabajar. Por el otro lado, se da cuenta que si no trabaja no le puede dar el beneficio económico y la seguridad y las cosas lindas que tienen sus hijos, y está tratando de resolver eso. Eso sería puro testigo. No tengo idea, no sé, ni está bien ni está mal. Es lo que es, así es. ¿Cómo lo sé? Porque yo la conozco a Melissa de adentro para afuera. Conozco su experiencia y sé que es así. Como si fuera un director de teatro que leyó el libreto y le dice, ¿y cómo sabes que el rey Lear está triste por sus hijas? Bueno, porque lo dice Shakespeare, porque escribió ahí que el rey Lear estaba triste y caminaba despechado y en la tormenta llorando por la forma en que se quedó solo y sus hijas lo traicionaron. Bueno, ahí está escrito. O sea, para el testigo es algo así, está escrito, así es. Y ni está bien ni está mal, así es. Ahora, digamos, como autor de la obra de teatro, como Shakespeare, tú estás tratando de desarrollar el personaje para comunicar algo. Entonces tú puedes decir, ¿cuál es la máxima expresión de Santiago? Y con amor, la quinta perspectiva te permite tomar esa decisión. Decir, bueno, digamos, hoy se va a ir a meditar solo a un spa. Y la semana que viene sale 3 veces a comer pizza y cerveza con sus amigos. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque sí, porque tiene el impulso amoroso de hacerlo así. No solo no veo una brecha, sino que no veo otra forma de hacerlo. Porque la única manera de tomar decisiones inteligentes es salirte de tu propio impulso momentáneo y tener la oportunidad de operar sobre ti como si fueras otro. A ver, ¿qué es lo mejor para la vida? Yo me pregunto, para la vida de Freddy, ¿dónde vivir? Y cuando digo dónde vivir, tengo 1000 impulsos encontrados. Por un lado quiero vivir en el mar, por el otro lado quiero vivir en la montaña, por el otro lado quiero vivir en un lugar donde puedo comprar una casa grande que sea más barato, por el otro lado quiero vivir en lugares muy lindos que suelen ser más caros, y todo es exactamente contradictorio. ¿Cómo integro todo eso? Desde adentro no lo puedo integrar, porque tengo 1000 voces que es una cacofonía, no cantan a coro. Entonces salgo y digo, ahora a ver, como el director del coro, muchachos, todo el mundo tiene que cantar el mismo himno. Y vamos a ver, tú es el contrabajo, el otro, y ahí empiezo a optimizar. Y realmente si miro el lugar donde me mudé, no es lo mejor en ninguna de las dimensiones. O sea, si yo miro cualquiera de las dimensiones, podría haber elegido un lugar más barato, o podría haber elegido un lugar más lindo, o podría haber elegido un lugar más cerca del mar, o podría haber elegido un lugar más cerca de la montaña, solamente por tomar esas 4. Pero dado todo lo que me gusta, esto es lo mejor que encontré. Y estoy en paz, pero para estar en paz tengo que entender que suboptimicé cada uno de los subsistemas o de las dimensiones para optimizar la misión que tiene un lugar, un hogar en mi vida y en la vida de mi mujer, ¿no? Lo tomamos la decisión juntos. Es así como yo uso la primera, la cuarta y la quinta. ¿Cómo llegar a eso? Es una práctica meditativa. El principio es como el módulo de mindfulness y lo que hago de meditar a conciencia, observar tus pensamientos y darte cuenta, yo no soy mi pensamiento, yo no soy mi impulso, yo soy el que se da cuenta de esto. Así como tú ves, yo no soy la computadora, ¿por qué? Porque la estás mirando. Si yo te digo, se apaga la computadora, no dices, ay, me voy a morir. No, yo soy yo y esta es la computadora. Hasta ahí es obvio. Pero yo te digo, imagínate cuando tenías 5 años. Eras tú, ¿no? O sea, yo sé, parece una pregunta tonta, pero si yo te digo, ¿te acuerdas cuando tenías 5 años? Me acuerdo. De hecho, es un poco lo que me está pasando, es
estar en ese estado quizá de diversión y de paz, ¿no? De no problemas y demás. Está bien, perfecto, pero eras tú. ¿Sí? Bueno, no tienes ningún pensamiento parecido al que tenías cuando tenías 5 años. No tienes ninguna emoción parecida. No tienes ninguna célula del cuerpo parecida. Si miras una foto, no se parece en nada a ti. Era mucho más chiquito, me imagino. No tenía barba a los 5 años. Entonces, ¿qué experiencia te hace decir que ese eras tú? ¿Qué es lo esencial que hace que tú experimentes tu propio ser a los 5 años como una continuidad a tu ser a los 35? No pueden ser tus pensamientos, no pueden ser tus emociones, no pueden ni siquiera ser tus deseos, porque a los 5 años querías otras cosas. No pueden ser tus memorias, recuerdas otras cosas hoy que no te acordabas. Y si buscas, si lo piensas, te vas a dar cuenta que no hay nada. Lo único que hay es tu capacidad de darte cuenta, el testigo. Eso es lo que estuvo contigo, ese en realidad no es que estuvo contigo, ese eres tú. Todo lo demás es una ilusión. Como que alguien te diga, ¿tú eres argentino? No, yo no soy argentino. Yo nací en Argentina. Pero si hubiera nacido en Brasil sería el mismo. Yo no soy argentino. La argentinidad no es inherente a mi persona. Si mis padres hubieran estado trabajando en Brasil y yo nací en Brasil, sería brasilero, pero sería yo. No tengo ninguna duda que sería yo. Ahora, ahí viene la pregunta, no voy a explicar todo porque no tenemos tiempo, pero la pregunta zen es, ¿quién eras tú antes de que tu madre conociera a tu padre? Yo te hice la pregunta un poco más normal, ¿quién eras tú cuando tenías 5 años? Pero tú puedes volver atrás, ¿no? ¿Quién eras tú cuando saliste del vientre de tu madre? Bueno, sí, era yo nací, era un bebé. Bueno, y cuando eras un feto, sí, también era yo, un feto, pero no eras... Bueno, sí, pero era yo, nací, miro para atrás. Y antes de que tu madre quedara fecundada, ¿dónde estabas? ¿Quién eras? ¿Cuándo empezó yo? Y cuanto más pienses en esa pregunta, más profundo vas a ver el agujero del conejo. Hay toda una metafísica acerca de la realidad que tiene que ver con un campo de conciencia primordial, que no es materialista, sino se llama metafísica idealista trascendental, que sorprendentemente es totalmente compatible con el objetivismo de Ayn Rand, pero es más profunda, es como que el objetivismo se deriva de la trascendencia idealista. Ayn Rand no lo aceptaría nunca, pero... De hecho, crean realidad, yéndose a la isla, crean la realidad ellos de alguna manera. Cambian el paradigma y crean una realidad propia. Sí, sí. Pero es algo más profundo, que es que en vez de un campo cuántico, lo que hay es un campo de conciencia. Así como los físicos creen un campo cuántico. Y a eso se llama la tradición de Advaita o no dualidad, que no hay dos cosas. El materialismo es también Advaita, pero puedes tener una no dualidad materialista o una no dualidad idealista. En filosofía se llama monismo, como hay una sola cosa, en vez de dualismo, que es por un lado la materia y por el otro la mente. Es un tema bien complicado, pero... Y muy lindo. Pero me encantaría, la segunda parte, hice meditar a conciencia llegando hasta la parte más de calma y tranquilidad, pero en la segunda parte de meditar a conciencia sería empezar con estos temas. Y si miras la última meditación, es una meditación mucho más del testigo, de ir para atrás y observar así como observas tus percepciones, puedes observar tus emociones, tus pensamientos, tus sensaciones. Y al final dices, bueno, pero entonces, ¿qué soy? Pues si yo no soy mis emociones, no soy mis percepciones, no soy mis pensamientos y no soy mis sensaciones corporales, ¿qué queda? Y lo único que queda es la conciencia que se da cuenta de esto. Entonces, ¿quién soy? Yo soy ese espacio de conciencia en el cual todo aparece. Y es muy, muy práctico, es muy real, no es algo... Esto todo va a ser realmente en tu experiencia. Entonces, voy a desarrollar algunos módulos extra después. Y Para los eso que hablen sería bueno. Aparte de conciencia, ahora yo voy a arrancar uno de Nassim Haramein, que es mucho la parte de metafísica y, bueno, muy linda también la entrevista con Deepak y un poco también es algo muy nuevo y en este cambio de paradigma científico creo que la metafísica es lo que viene a reemplazar
o a transformar la ciencia como la conocemos, ¿no? Así que, nada, ansioso de ver más información de eso. Voy a poner 2 o 3 módulos opcionales con videos de mis maestros favoritos. Uy, por favor. Eh, sí, estén atentos porque van a aparecer, dame una semana, pues lo tengo preparado. No, Sí, no, sí, sí. no, que ya están, pero van a ser módulos opcionales para CS Plus con videos de filosofía y de mis autores favoritos.